Vamos a ver ahora el capítulo Organización de datos. Y la organización de datos la maneja la estadística, ¿de acuerdo? La organización y manejo de datos está dada por la estadística, por una ciencia matemática que se llama la estadística. Habría que comentar que la palabra estadística proviene de la palabra estado, ¿no? La palabra estadística proviene de la palabra estado. Y quizás me viene a la memoria lo más próximo a, lo más antiguo que conozco, por lo menos en este momento, de estadística, de estado, es cuando José se convirtió en el que veía los intereses en el estado de Egipto, ¿no? Cuando sus hermanos lo abandonaron, José se encargó de distribuir el grano a raíz de su sueño, de vacas gordas, vacas flacas, en fin. No es el momento de contar la anécdota, pero ahí vemos desde esa época que el trigo tenía que distribuirse pues entre todos los habitantes y había que tener cuidado pues con las épocas en que el hambre o la producción iba a mermar. Entonces había que guardar para las épocas de sequía, ¿no? Para poder administrar bien cualquier empresa, cualquier estado, es necesario manejar los datos de la mejor manera. Y para poder interpretar los datos existen varios gráficos que vamos a ver en este capítulo. El gráfico de barras, el polígono de frecuencias, el gráfico de sectores, el histograma y por último el pictograma. ¿Ya? Con estos gráficos vamos a trabajar en la clase que corresponde hoy día. Veamos un caso 1. Dice, al averiguar el estado civil entre 300 personas de un poblado, hay un poblado, un sitio donde hay bastante gente, y se ha encuestado a los habitantes, ¿no? Al azar, de manera aleatoria se dice, al azar, a 300 personas. Y resulta que se le ha entrevistado sobre su estado civil y se ha llegado a estos datos. De los 300 que hay en total, y eso vamos a comprobarlo antes de continuar, 80, 120 y 80, 200, 230, 280, 290, 300. Efectivamente hay 300 encuestados. Hay 300 encuestados. Vamos a utilizar otro color para remarcar que lo azul es dato y lo rojo es lo que nosotros estamos aportando. Como nos dicen que ha sido una encuesta sobre 300 personas, verifico yo si la suma es de 300, efectivamente da. ¿Y qué significa? Que en la encuesta ha resultado que casados, de los 300, casados son 85. Se preguntó y solteros 125, viudos 35, separados 55. Esto que está aquí se conoce como el nombre de frecuencia absoluta. Y obviamente la frecuencia absoluta de los casados es 85, la frecuencia absoluta de los solteros 125, y obviamente la suma de todas las frecuencias absolutas va a dar el total de encuestados, que es 300. Hay otra frecuencia que es importante y que es la frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? O con relación a quién? 85 con relación a 300. Entonces sería 85 sobre 300. 85 sobre 300. Si ustedes prefieren, vamos a 85 sobre 300. 85 sobre 300. Esa es la frecuencia relativa.
125 son los que dijeron ser solteros. ¿125 de cuánto? De 300. Eso se llama la frecuencia relativa. ¿Cuántos viudos hay? 35. ¿35 de qué? 35 de 300. ¿Cuántos separados hay? 55. ¿55 de cuántos? De 300. Eso es lo que se llama la frecuencia relativa. Y obviamente va a sumar 1. La frecuencia relativa va a sumar 1. Eso creo que es completamente claro y no necesita explicación. Sin embargo, pues como ya vimos que estos de acá son 300, bueno, entonces los numeradores van a sumar 300 y como todos son homogéneos sobre 300, obviamente va a dar 1. Normalmente esto se expresa como un decimal. ¿Ya? Normalmente se expresa como un decimal también. Se acostumbra a ponerlo como un decimal. Entonces voy a proceder a calcular ese decimal. Sería 85 entre 300. Aproximadamente 0.28. Más o menos 0.28. 125 entre 300. 125 entre 300, 0.41, 0.42. 35 entre 300. 0.12. Y 55 entre 300, 0.18. He puesto aproximadamente porque no estamos trabajando un caso real, es simplemente para tener una idea de qué cosa es la frecuencia absoluta, qué cosa es la frecuencia relativa y bueno, ahí están los resultados. Ahora, aquí vemos que este cociente es la parte entre el todo. Ahora, la parte entre el todo por 100, o sea, esto por 100 daría el porcentaje. Entonces, si yo multiplico por 100, tendría 28%, 42%, 12% por 100, 18%. Total, 100%. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo puedo decir, ¿cuántos son los casados? El 28% son casados. ¿Cuántos solteros había? El 42% son solteros. Viudos, el 12%, separados, el 18%. Entonces ya tenemos más o menos claro qué cosa es una frecuencia absoluta, qué cosa es una frecuencia relativa. Ahora vamos a hacer el gráfico de barras. Por eso voy a poner acá gráfico de barras. ¿Cómo es esto del gráfico de barras? Que es lo primero que hemos puesto aquí. Significa que en un plano cartesiano, más o menos así, ahí está el plano cartesiano. Ponga en el eje de las abscisas o eje X el resultado de la encuesta. Te voy a poner acá casados, vamos a poner acá casados.
solteros. Ahora vamos a colocar a los viudos. Y vamos a colocar también a los separados. Ya, ahí están. Y vamos a colocar en el eje de las ordenadas o eje Y o eje de las frecuencias I igual F sub I las frecuencias. Entonces vamos a poner aproximadamente si este es 100, aquí está 50, aquí está 25, 50, 100, 25, 50, 100, 125, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, para que lo vean ustedes, 50, 100, 25, 50, 75, 100, y aquí más o menos va a estar 125. Todo es aproximado, como estoy graficando al pulso en lo profesional. Esto tiene que hacerse con precisión en una computadora. Dice que casados son 85. Entonces, si casados son 85, más o menos eso como lo podríamos graficar. Más o menos aquí. Esta línea roja indicaría los casados, que exactamente corresponde a 85. Voy a remarcarlo dado que 85. Soltero 125. Soltero 125, más o menos aquí. Ahí está, aquí 125. Los solteros son 125. Viudos 35. Viudos 35. Más o menos aquí. 35, los viudos. Y separados 55. Más o menos. 55. ¿De acuerdo? Entonces, eso que está ahí se llama un gráfico de barras, un gráfico de barras. De todas maneras voy a preferir remarcar un poquito.
Este sería el diagrama de barras o gráficos de barras. Gráfico de barras. El gráfico de barras es con relación a la frecuencia absoluta. Y hay otra cosa que se llama polígono de frecuencias. Esto del polígono de frecuencias también es sencillo de una vez lo veamos. Consiste simplemente en unir las cúspides de las barras. O sea, aquí tendría que hacer esto más o menos. Ahí está. Acá. Acá. Este de acá se llama el polígono de frecuencias. Entonces ya sabemos lo que es el gráfico de barras, lo que es el polígono de frecuencias. ¿Cómo sería lo relacionado con el gráfico de sectores? Lo del gráfico de sectores, como su nombre lo dice, es para hablar de sectores circulares. Entonces, eso se hace en una circunferencia, más o menos esa es la circunferencia. Voy a volverla a hacer. No pinta un poco, no pinta muy bien, pero sí no se pueden hacer unas cosas, pero bueno, ya está. Entonces, tenemos el gráfico de sectores, ¿no? Toca hablar de cosas, es un gráfico de sectores. Entonces, para el gráfico de sectores, habría que, todos saben que todas las circunferencias son ¿cuánto? 360 grados. Entonces, si aquí está el centro, vamos a ver a qué equivale el 28%. Entonces, vamos a calcular, como todo es 360 grados, el 28% de 60. El 28% de 60, o sea, punto 28 por 360, 100.8 grados. Aquí, esto vamos a ponerlo, esto es lo mismo que 100.8. ¿Cómo sale 100.8 grados? Sale pues porque este 28%. ¿El 28% de quién? De toda la circunferencia que es 360. Ahora tendría el 42%, de 360. 151.2. 151.2 grados. El 12%. 43.2. 43.2 grados. El 18%, punto 18 por 360, 64.8. Obviamente en la pizarra no se van a poder apreciar pues, y ni la voy a hacer tampoco con precisión, porque simplemente estamos en una clase didáctica. Ya esto de manera precisa, con una calculadora, con un papel adecuado, o en todo caso en la computadora. 100 grados es más o menos lo que voy a dibujar. Aquí esto es 90, aquí es 90, aproximadamente 90. Y 10 grados para que sean 100. Vamos a ver un aproximado. Más o menos aquí. Esto de aquí aproximadamente
he dibujado 100 grados. Voy a poner acá 100.8 grados. 151 es el que toca ahora. Entonces aquí tengo 100, aproximada 100, este sería, pues en total hasta aquí, ¿cuánto sería 100? Hasta ahí tendría más o menos 70. Y 70 más serían, más o menos por acá. Este ángulo es de 151 grados. 151 grados. ¿No? Ahora me falta a continuación uno de 42 y al final uno de 64 más o menos. El de 64, yo me voy dando cuenta cómo, porque en el ángulo recto son 90 grados y no miro como si fuera un reloj, pues. Miro que acá serían las 3, las 4, las 5 y las 6 y esto aproximadamente es 30, es más o menos 30 grados. Entonces, como dice 64, acá sí este es 30, este es 60, más o menos por acá está el 60, quizás un poquito más 64, entonces más o menos aquí. Y en otro problema precisaré, pero este es 64.8 grados. Y el que está aquí, que es el que todavía no tiene acotación, 43.2. Ahí está, 43.2. Entonces, normalmente pues se utilizan colores, ¿ya? Normalmente se utilizan colores. Yo como no tengo muchos colores, vamos a hacer rayas horizontales. Por acá vamos a poner unas rayas verticales. Algunas rayas oblicuas. Para separar pues, los diferentes sectores que hay. La idea sería poner cada sector de un color. Pero de lo que se trata es de que se entienda que los sectores se tienen que ayudar con colores diferentes o con tramas diferentes. Ahí está. Y lo que faltaría agregar en ese diagrama de sectores, en ese diagrama de sectores o gráfico de sectores, poner aquí están representados los casados, aquí vamos a poner a los solteros, después vamos a colocar a los viudos, por último los que están separados. Esto se llama el diagrama o gráfico de sectores. Bien, faltaría poner más ejemplos pues para poder tocar los otros casos. Hemos visto los tres primeros que son gráficos de barras, polígonos de frecuencias y gráficos de sectores. Vamos a ver un segundo caso de organización de datos. Me dice que en un colegio
Las estaturas en centímetros de 42 alumnos son las siguientes. En un colegio se ha medido a 42 alumnos, no a todos, solo 42, o sea, una parte, y ha resultado pues que estas son las medidas en centímetros. Entonces notamos que el problema pues tiene alguna complejidad mayor de la que tuvimos en el problema anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aquí hay 42 datos. Aquí hay 42 datos. Y usted dirá, profesor, que en otro caso habían 100, 300 encuestas. Aquí solo 42 sí. Pero la variable que teníamos eran solteros, casados, viudos y separados. O sea, 4 variables. Aquí tenemos pues la talla o la altura, la estatura, representada por muchos números. Entonces, cuando son muchos los números, lo mejor es averiguar primero cuál es el mayor de los números que aparece y cuál es el menor. Y a eso le vamos a llamar el recorrido. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a averiguar es el recorrido, que consiste en la diferencia entre el mayor y el menor. Me parece que aquí 160 es el mayor, 160 es el mayor porque está acá, 160, creo que nadie le gana a 160, ¿ya? El mayor es 160. Tomo el mayor 160 para determinar el recorrido y voy a tomar al menor ahora. El menor que tengo acá es 140, que es y 140 sigue siendo el menor, 140 sigue siendo el menor, 140 sigue siendo el menor, 140 es el menor. A esa diferencia le vamos a llamar recorrido, que como ustedes ven o saben, esto da 20. Entonces, el ancho del recorrido es 20, que si yo lo divido entre ese recorrido del 20 entre 5 podría ser. Después vamos a averiguar cómo se escoge la división de este recorrido. Yo estoy diciendo acá que se me ocurre que 20 podría ser dividido entre 5 para que quede de 4 en 4. O sea, el menor que aquí podría poner de 140 a 144. De 140 a 144. Voy a crear intervalos. Como el recorrido sale 20, digo 20 entre 5, 4, voy a tomar 4 intervalos. De 140 a 144, de 144 a 148, de 144 a 148, de 148 a 152, de 152 a 156 y de 156 a 160. Entonces, como dije, el mayor valor es 160, el menor valor es 140, entonces tengo un rango de 20. Esos 20 los divido entre 5 para formar estos intervalos que están acá, estos 5 intervalos que están acá. Entonces, estos se llaman intervalos de clase. Intervalos de clase, ya ahora lo voy a poner. Vamos a poner acá intervalos de clase. Intervalos de clase.
También se coloca a continuación lo que se conoce como la marca de clase. La marca de clase es un número que identifica el intervalo, que es el punto medio, que en este caso es la semisuma 142. ¿Ya? El punto medio entre 140 y 144, 142, que es la semisuma de estos. Igual se procede aquí, que sería 146. Y se debe haber dado cuenta que más 4, 148, más 4, 152, más 4, 156, más 4, 160, más 4, 146, más 4, 150, más 4, 154 y más 4, 156. Esa es la marca de clase, que es el punto medio del intervalo, o sea, el número representativo de todos los que está acá. Luego vendría lo que antes se vio como frecuencia absoluta. ¿Cómo es esto de la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, si ustedes se acuerdan del ejemplo anterior, vamos a averiguar cuántos números están en este intervalo. O sea, cuántos números pertenecen a esa categoría, la primera. O sea, son números entre 140 y 144. Claro que la pregunta sería, profesor, si aquí hay 144 y aquí hay 144, ¿el 144 pertenece arriba o abajo? Bueno, habría que poner aquí que se incluye al 140 y se excluye al 144. Se incluye al 144. Se excluye el 148. O sea, si hablamos del 144, ya creo que si digo que aquí se excluye y aquí se incluye, el 144 está abajo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta. A ver, entre 140 y 144. 140 y 144. 140 y 144. 146, 143, 140, 142. O sea, entre 140 y 144. O sea, 141, 140, 146 no. Hasta 144, hasta 142 está bien, 144, 144. Ya. Lo que he marcado con un check son los números que están en este intervalo, entre 140 y 144, pero dije que había que excluir al 144, o sea, este lo excluyo. A ver cuántos hay. Vamos a contarlos. Vamos a contarlos cuántos hay con check. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este no, 144 no. Ya. Estamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hay en ese intervalo. Ahora voy a ver cuántos hay entre 144 y 148. Entre 144 y 148. Vamos a ver, aquí hay 1. 144 y 148 y hay 1.
144. Aquí hay otro 144. Aquí hasta 148, no 148 del otro lado. Aquí 146. 149, no, hasta 148 no más. Hasta 148 no, hasta 147 de manera específica. Hasta 147. A ver. 147 o menos. 147 o menos. 146. 146. 1, 2, 3. Básicamente 3. Básicamente 3. Ahora, entre 148 y 152. 148 y 152. 151 realmente, ¿no? Aquí 151, 150, 151, 150, 148 y 149. Ahora vamos a ver cuántos 148 hay. 148, 148, 148, 148, 148, ya está este. 148, ya. 149, 149. 150, 150, 150, ya, 151, ¿no? 150, hasta 151, hasta 151. Aquí termina en 1, aquí hay 151. Ya, ahí están todos los que están marcados con un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 9. 152, 152, hasta 155, 152, 152, 152, 152, 152, 152, 152 ya. 153, 153, 153, 153, 154, 154. 154, 154, bueno, 154, 155, 155, 155, ahí termina. A ver cuántos hay en ese intervalo. Los que están con la bolita verde, con la bola verde, son los que están entre 152 y 156, sin incluir al 156. Y si contamos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Y aquí vendría seguramente un pueblo que no va a estar con ninguna marca.
Vamos a ver quiénes no están con ninguna marca. Los que no tienen marca, aquí todos están marcados, aquí todos están marcados, aquí hay uno que no está marcado. Aquí vamos a incluir al 160. Aquí vamos a incluir al 160. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Como el problema dice que en total hay 42 alumnos, o sea que hay 42 datos, habría que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 por 7, 42, está bien, y aquí esta suma que tendría que dar 42 en principio, 7 y 3, 10, 19, 19, 19 y 14, 19 y 14, 9 y 4, 13 va 1, 33 y 8, nos falta un dato. Hay alguien que no está considerado acá. Hay alguien que no está considerado. Alguien no está considerado porque hay 42 datos y yo tengo aquí 8, 9, 11, 41. Hay un dato que no está considerado. Vimos primero que los que estaban con check, ¿no? A ver. 1, 2, con renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Está bien. Después dijimos los verdecitos. 1, 2, 3. Son los únicos que son 4. 4 son los verdecitos, o sea que aquí 4. Y ven, ahora sí van a sumarlos. A la hora que ponga el total acá, aquí van a tocar 42, que son los 42 que teníamos que tener. Esa sería la frecuencia absoluta. También teníamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que es la parte entre el todo, o sea, 7 entre 42, 4 sobre 42, ¿no? 7 entre 42, 4 entre 42, 9 entre 42, 14 entre 42, 8 entre 42. Y bueno, eso se puede calcular, como un decimal. Vamos a ver qué cosa es lo que sale. 7 sobre 42. 0.16, aproximadamente 0.16166. 4 entre 42, 0.95, 0.095 aproximadamente. 9 entre 42, 0.21, 0.214. 14 entre 42, 14 entre 42, 0.33, 0.333 y 8 entre 42,
0 sería. Entonces vamos a colocar acá 6 y 4, 10, 5 y 3, 8, más o menos una aproximación de esa la frecuencia relativa. ¿Cómo se calculaba el porcentaje? Ojo que la frecuencia relativa es la parte entre el todo. Ahí lo he dejado indicado. Y para calcular el porcentaje se multiplica por 100, o sea que acá sería 16.6%. Aquí va a salir por 100, 9.5%. Por 100, 21.4%. Por 100, 33.3%. Por 100, 19.2%. Y si quería yo hablar de grados para hacer el diagrama de sectores, si quisiera hablar de grados, estos son los porcentajes de la circunferencia que tiene 360 grados, o sea, el 16.6% de 360. Pongo 41 puntos, más o menos es en la circunferencia de 41.76 grados. ¿Ya? Más o menos. Punto 0.95 por 360. 34.2 o 20 grados. Punto 21.4 por 360. 77.04. 77.04 grados. Y punto 333 por 360, 119.88. 119.88. Y punto 192 por 360, 69.12. 69.2 grados hexadesimales. O sea, ¿cómo se ha construido esta columna de acá? Multiplicando a estas fracciones por 360 o calculando el 16% de 300, el 16.6% de 360, o con la de aquí o con la de acá. Esto de aquí por 360. Con su defecto, el 16.6% de 360, y así en cada caso. Es como se han construido estas columnas. Y ahora corresponde, en antes vimos lo que era un diagrama de barras, un gráfico de barras, un polígono de frecuencias, un diagrama de sectores. Ahora vamos a ver cómo se grafica el histograma. El histograma se emplea cuando se ha subdividido por intervalos. Entonces, en el plano cartesiano, más o menos, así, ahí está. Usted pone los intervalos, o sea, acá dice, acá está 140, acá está 140. Acá está 144, más o menos igual 148, 152, 152, 156, 160. Ahí está. Y en la parte horizontal,
en la parte vertical, donde van las frecuencias, aquí donde van las frecuencias, que no hay necesidad de colocarla vertical, yo lo voy a colocar, pero ustedes deben darse cuenta que no hay necesidad de colocarla. Dice que la frecuencia es 7. La frecuencia es 7, el mínimo es 4, 14, vamos a un poco larga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahí están los 14. Entonces dice que 7. 2, 4, 6, 7. Más o menos aquí. Ya, después 7, para el siguiente 4. 2, 4. Aquí es 7, aquí es 4, por si acaso. El siguiente es 9. 2, 4, 6, 8, 9 por aquí. 9. Después 9, 14. 14 y por último 8. 2, 4, 6, 8. Bueno, apurándonos un poco, más o menos va a salir así. Esta figura que parecen unas torres, ¿no? Estoy achurando. Es la interpretación gráfica del diagrama que tenemos arriba, y también uniendo las marcas de clase. Cuando me refiero a las marcas de clase, me refiero a esto que está acá, los puntos representativos o puntos medios, 142, 146, 140, 150, 154, 158, ¿no? Si los unimos, vamos a formar también un polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias. Hemos remarcado ahora lo que es el histograma, y podríamos hacer también el diagrama de sectores.